Números 31:9. Dice así. Dice, y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos muchísimas gracias, Dios, por este día. Y también te damos gracias, Señor, porque has sido bueno. Te damos gracias, Señor, porque en ti podemos confiar. Pero también, Señor, nuestra vida, Señor, es dirigida por ti. Padre, en este día queremos tan solo, Señor, reunirnos en tu presencia, Dios, en base, Señor, a tu palabra, Dios, y escuchar tu voz para nuestro corazón. Tú has sido bueno, Señor, y en ti confiamos. Gracias, Dios, por este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Ok, bueno, vamos a retomar este asunto del capítulo 31, porque tú sabes que, bueno, nos quedamos hace como 3 semanas allí, y algo de lo que hemos estado platicando, o yo te he estado platicando acerca del capítulo 31, es que en el capítulo 31 está el dictamen de una ejecución o de una sentencia que Dios está dando hacia el pueblo de Madián. ¿Recuerdas tú qué fue lo que pasó con el pueblo de Madián? ¿Recuerdas que el pueblo de Madián y los moabitas también fueron los que contrataron a Balaam para maldecir a el pueblo de Israel? Y recuerdas que Balaam fue llevado a la cumbre de 4 montes diferentes. Y entonces en cada cumbre Balaam solamente pudo decir bendición para el pueblo de Israel. Entonces ahora, después de que Balaam baja de la cumbre todo agüitado porque no pudo maldecir al pueblo de Israel, vemos que Balaam da un consejo a las mujeres de Madián. Y este consejo que le dio a las mujeres de Madián es que vayan, les dijo, ustedes mujeres, agarren a las mujeres más bellas, más hermosas de Madián y vayan y seduzcan a los hombres de Israel. Y entonces van y seducen a los hombres de Israel. Y esta palabra seducir y lo que pasó con ellos, estamos hablando literalmente acerca de inmoralidad sexual. Es decir, estas mujeres fueron y se ofrecieron carnalmente, sexualmente a los hombres, sobre todo a los príncipes del pueblo de Israel. Y entonces todos estos hombres pecaron con ellas, fornicaron con ellas, adulteraron con ellas. Y entonces Dios se dio cuenta de esto, o se da cuenta de esto, Moisés, y entonces les dice, ustedes fueron y entonces pecaron no solamente con las mujeres de Madián, sino también con Baal Peor, recuerdan de esta deidad, sino que también fueron y se inclinaron. Estas mujeres les llevaron a los hombres de Israel, sobre todo a los jefes de cada tribu, les llevaron a inclinarse delante de Baal Peor. Y eso no le gustó nada a Dios. Idolatría, inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, no le gustó nada a Dios. Y ahí quedó el asunto.
Y después vimos el asunto de las fiestas, de las ofrendas y todo este asunto. Pero ahora entrando en el capítulo 31, vemos que Dios establece esta sentencia hacia el pueblo de Madián. Recuerdas que Dios dice, ¿sabes qué? Ve y destruye a todo el pueblo. Ve y destrúyelos a todos. Y entonces el pueblo de Israel agarra a 1000 por tribu, alrededor de 12,000 hombres, y entonces los lleva a la tierra de Madián, y entonces mata a todos, ¿no? A todos los hombres de Madián. Y también vimos en el último versículo que mata a reyes diferentes de Madián y de Moab también. Y entre esos hombres que mataron estuvo Balaam. Y recuerdas que Balaam, a final de cuentas, tuvo su merecido por causa del pecado que tenía en su corazón hacia con el pueblo de Israel. Entonces, Dios establece su sentencia, establece su ejecución para con el pueblo de Israel. Ya está fallando. Para con el pueblo de Israel. Y hasta este momento, el pueblo de Israel, le voy a quitar, sí me escuchan, ¿verdad? Espero que me escuchen. Hasta este momento, el pueblo de Israel ha tenido que aprender a tomar las decisiones en su vida. Hasta este momento, el pueblo de Israel empezó a ver las consecuencias de sus decisiones. Cada vez que Israel se ha equivocado, Dios le ha dicho, ¿sabes qué, Israel? Tú la regaste. Y entonces ha tenido que sufrir las consecuencias de esas malas decisiones en su vida. Entonces Israel ha tenido que aprender a la mala el obedecer a Dios. Israel ha tenido que aprender a la mala el que tiene que aceptar la voluntad de Dios en su vida. Entonces, no bajo sus propios intereses, sino más bien en base a los propósitos que Dios tenía para el pueblo de Israel, para ellos. Pero aún más, Israel no solamente ha tenido que aprender a la mala, sino que también Israel ha tenido que aceptar las consecuencias de esas malas decisiones en su vida. Si vamos a unos capítulos anteriores a esto, vemos que Israel, los jefes de cada tribu, todos ellos fornicaron con estas mujeres. Y entonces cada uno de estos príncipes, de estos hombres que estaban en eminencia, en gobierno, en autoridad, delante del pueblo de Israel, los tuvieron que matar. Y entonces, ¿cómo es posible esto, no? ¿Cómo es posible que esté pasando esto dentro del pueblo de Israel? No solamente esto. ¿Recuerdas, por ejemplo, la serpiente de bronce? Cuando el pueblo de Israel era mordido por serpientes ardientes en el desierto. Y entonces, en ese momento, eran mordidos por murmuración también. ¿Recuerdas la rebelión de Coré, por ejemplo? ¿Recuerdas todos estos episodios amargos dentro de la historia del pueblo de Israel? Y han tenido que aprender a la mala que no es por allí. Y entonces han tenido que aprender a la mala que las cosas no eran como ellos esperaban, o como ellos querían, o como a ellos se les antojaba, sino era más bien como Dios les había pedido, como Dios se los establece. Y también así nuestra vida no es como yo la quiero hacer, sino es más bien como Dios quiere que yo la viva. También se ha dicho de paso que en muchas ocasiones no queremos vivir la vida que Dios nos tiene, sino más bien lo que yo quiero, sino más bien lo que yo espero, o más bien a lo que a mí se me antoja. Entonces tenemos que aprender a la mala, y muchos de nosotros aquí reunidos hemos aprendido a la mala, ¿cierto? Hemos aprendido a la mala que no es por allí. Hemos aprendido a la mala que nuestras decisiones no debemos de llevarlas por ese camino. Hemos aprendido a la mala en muchas veces que nuestra vida no puede estar en mejor lugar si no es en las manos de Dios, en su propósito y en su camino. Amén. El pueblo de Israel ha tenido que cargar con esas terribles consecuencias de sus actos pecaminosos y también esas consecuencias que se ocasionan en base a esas malas decisiones. Rebelarse contra de Dios, enfrentar a Dios cara a cara con nuestras decisiones y las preferencias de nuestros caminos.
Eso nunca deja nada bueno. La última ocasión que Israel decidió en base a sus intereses, en base a sus antojos, murieron más de 24,000 hombres, 24,000 personas. ¿Cuándo fue esta ocasión? Cuando decidieron fornicar y cuando decidieron adulterar con las mujeres de Madián. Y entonces hubo una gran mortandad y entonces más de 24,000 personas murieron en aquel entonces. Y todo fue porque ellos decidieron en base a lo que ellos querían, ¿no? Decidieron en base a lo que ellos buscaban. Decidieron darle rienda suelta a su carne. Decidieron decidir para ellos mismos de una manera sumamente egoísta. Y entonces las consecuencias de aquel entonces o de esta ocasión fue más de 24,000 personas murieron en esta gran mortandad. Entre ellos hombres clave, príncipes, hombres de renombre entre el pueblo. Y eso es muy triste, porque no solamente fue alguien así como que cualquier hijo de vecina, sino que fueron personas, fueron hombres los cuales estaban en eminencia. Eran parte del gobierno del pueblo de Israel y entonces murieron. No obstante que el peligro estuvo ante sus ojos, aún así decidieron retar a Dios. Y por supuesto, esto no salvó, más bien no salió bien. Decidieron retar a Dios y esto no salió bien. ¿Tú crees que retar a Dios algún día salga bien? Yo creo que no. Vamos a buscar unos versículos. Por ejemplo, Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14, 12. Proverbios 14, 12. Dice así: hay camino que al hombre le parece, ¿qué dice ahí? Derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces como seres humanos hemos tratado de decidir lo mejor que a mí, lo que yo quiero, lo que yo busco, lo que a mí se me antoja. Sin embargo, aunque yo quiera y diga, ok, está bien, sabes que no pasó nada, no herí a nadie, no lastimé a nadie, aún así dice la palabra, hay caminos que parecen derechos, pero su fin es la muerte. Ahí mismo en Proverbios capítulo 6, versículo 27. Proverbios 6, 27. ¿Lo tienes? Sí. Proverbios 6, 27 dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Es así como abrazar, por ejemplo, un fogón y agarrar leños ardientes y entonces abrazarlos. ¿Tú crees que alguien pueda abrazar un leño ardiente sin quemarse? No. Dice por ahí la cultura popular que no hay borracho que coma lumbre. O sea, aunque una persona que no esté en su sano juicio, aún le piensa para agarrar fuego en su seno. Y sin embargo, cada vez que tú y yo hemos tratado de decidir en base a mis intereses y en base a mi egoísmo, cada vez que hemos hecho esto, es como tratar de agarrar fuego en mi pecho, seno, es mi pecho, esta parte, en mi pecho, y tratar de no quemarme. Ahora busca Gálatas capítulo 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7. ¿Lo tienes? Sí. Gálatas 6, 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando nosotros decidimos para la carne, entonces la carne, solamente los resultados que vamos a obtener es muerte, desolación, dolor y lágrimas. Lo único que el camino de la muerte o el camino de mi carne va a obtener es lágrimas y dolor para mí y para los demás.
Y esto lo hemos experimentado muchas veces. No tengo que citar muchos ejemplos, pero prácticamente cada uno de nosotros somos un ejemplo de malas decisiones. Prácticamente cada uno de nosotros hemos tomado malas decisiones en nuestras vidas, tratando de agradarnos a nosotros mismos, tratando de alimentar nuestro ego, tratando de alimentar nuestra comodidad, tratando de alimentar lo que a mí se me pega la gana, ¿no? Y yo te dije algo hace poquito, hace un momento. Tratar de retar a Dios. Esto puede salir bien. En algún momento alguien puede retar a Dios y pensar que esto va a salir bien. No, de ninguna manera. Y entonces, si esto no sale bien, si los caminos que al hombre le parecen derechos y a su fin son caminos de muerte, si no puedo albergar fuego en mi pecho sin quemarme, si yo no puedo engañar a Dios o no puedo burlar a Dios, si no puedo retar a Dios, entonces la pregunta es, ¿por qué una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez pretendemos que nuestras malas decisiones tengan un buen final? ¿Por qué una y otra vez pretendemos que yo decidir mal en mi vida algún día va a salir bien? ¿Por qué yo pretendo muchas veces que lo que yo decido fuera del camino de Dios algún día va a rendir buenos frutos en mi vida? ¿Por qué pretendo saber eso? ¿Por qué pretendo que eso pase en mi vida? Bueno, porque muchas veces queremos que esa decisión nos favorezca, dejando a Dios fuera de mi vida. ¿Cuántas veces nos hemos atrevido a retar a Dios sin siquiera darnos cuenta? ¿Sabes? Muchas veces podemos pensar esto, ¿no? No, es que yo nunca he retado a Dios. Es que yo nunca le he dicho nada a Dios, así como, Señor, yo te reto, Señor. No, yo nunca lo he hecho. Bueno, tal vez no lo has hecho, ¿no? Pero cuando tú y yo decidimos en base a nuestra carne, en base a lo que yo quiero, en base a lo que yo busco, y no lo que Dios quiere, no lo que Él busca y no su plan, entonces estamos retando a Dios. Estamos diciendo, Señor, yo voy a decidir y yo, Señor, voy a caminar ese camino y voy a tomar esa decisión, Señor, y yo lo voy a hacer, Dios. Y sabes, me va a salir bien, Señor. ¿Sabes cuál es una forma preferida de retar a Dios? Una manera flagrante, una manera descarada de revelarse a Dios actualmente. ¿Cuántas veces hemos visto homosexualidad ahorita por todos lados alrededor de nosotros, no? Esa es una manera muy artera, una manera flagrante, una manera así como que yo no quiero hacer tu voluntad. Y no estamos hablando de tomar decisiones, ¿no? Sino estamos hablando, a mí no me gusta como tú me creaste. A mí no me gusta como tú me dijiste que yo tenía que vivir. Y ahora yo decido vivir de una manera totalmente diferente. Ese es un ejemplo, o el ejemplo más grande, el ejemplo más que reta más a Dios, que confronta más a Dios, que se ha revelado más a Dios. Pero no solamente eso, estamos hablando solamente de un pecado de la sociedad. Podemos hablar de 1000 pecados de la sociedad. Personas, hombres y mujeres, queriendo vivir juntos, en unión libre, por ejemplo. Queriendo vivir juntos como pareja, siendo marido y mujer. Eso también es tomar una decisión que no tiene que ver con Dios. O tal vez, por ejemplo, a los muchachos, ¿no? Tratar de casarme con alguien que no tiene la misma formación espiritual en mi vida. Y entonces eso tampoco va a salir bien. ¿Sabes? Hay personas, hay excepciones, sí, lo reconozco y lo aplaudo. Pero del 98% de personas que en su momento decidieron casarse con gente que no conocía a Dios o que no tenía temor de Dios, el 98% de esas personas no salió bien. Y te lo digo porque realmente lo he visto. No sale bien. El asunto es que muchas veces queremos pretender que va a salir bien. Queremos pretender que todo va a estar bien.
Y entonces de repente, ¿no? Un día sacas una pantalla de 83 pulgadas grandototota, sí, ¿no? Grandototota, ¿no? ¿Y para qué quieres esa pantalla? No, es que me hace falta una pantalla para mis hijos. Pobrecitos mis hijos. Y es que una pantalla de 83 pulgadas. Y de paso, pues veo el mundial y veo los partidos, ¿no? Y entonces viene el hombre y dice, pastor, ore por mí. ¿Por qué? Porque no tengo para comer. No tengo para comer. ¿Por qué no tienes para comer? Porque estoy pagando la pantalla. ¿Quién te dijo que tenías que comprar otra pantalla? Es que la necesito, pastor. ¿Por qué la necesitas? Es que mire, ya tengo una en el baño, ya tengo una en el comedor, ya tengo una en la recámara, ya tengo una en el cuarto de los niños, pero me faltaba una en la sala, así, lo suficientemente. ¿Qué acaso no me lo merezco, pastor? ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo quieres que te explique? Y esos solamente son ejemplos, ¿no? Son ejemplos de cuántas veces tú y yo hemos decidido en nuestra vida sin consultar a Dios, o a veces a sabiendas de que Dios no quiere eso y aún así lo has decidido. Muchas veces, y esto lo digo porque yo lo he hecho en mi vida, muchas veces he decidido sin consultar a Dios o a sabiendas de que Dios me iba a decir que no y aún así lo decidí, aún así lo hice. ¿Y sabes cómo salió? Mal. Salió mal. Salió mal en mi vida. Y te puedo dar muchos ejemplos. Y así también, cada uno de nosotros tenemos una historia que nos salió mal. Y tú y yo buscamos esa dirección de Dios. Y así el pueblo de Israel. Ellos sabían que había una amenaza de estar con esas mujeres madianitas. Ellos sabían que los iba a llevar por un mal camino. Y ellos decidieron estar con ellas. Y ellos decidieron pecar con ellas. Lo hicieron conscientemente. Y muchas veces tú y yo hemos obrado y decidido conscientemente también. Pero también Israel recibiría una lección sumamente importante en este pasaje, que trascendería en su propio futuro. Israel estaba buscando que Dios les diera una lección. Esto es triste, porque cuando tú y yo nos ponemos en manos de Dios para que nos dé una lección, no te va a gustar. La lección de Dios, la disciplina de Dios, no nos agrada. Porque la disciplina de Dios no es solamente un varazo en las sentaderas. Así como, ándele, ya, váyase a su casa. Ándele, ya, siéntese. Ándele, ya, cómase sus verduras. No, eso no. Qué bueno que fuera así. Una vez un pastor me dijo, hablando de disciplinar a mis hijos. Platicando con él, él me decía, un pastor ya grande, él me decía, es que si tú no disciplinas a tus hijos, si tú no azotas a tus hijos, no llamarle la atención, no castigarlos. Estamos hablando de la Biblia, Hebreos 12. Dios al que recibe por hijo, lo disciplina y lo azota con vara. Dice, si tú no haces eso en la vida de tus hijos, si tú no les das vara, si tú no los azotas, entonces la vida los va a azotar. Y la vida no tiene misericordia para con ellos. La vida los azota de una manera como no te das una idea. Ahora, yo dije, bueno, pues mejor lo hago yo a que lo haga la vida, ¿no? Y eso es el pan de todos los días, los que tenemos hijos. Y los hijos, el día de hoy pueden decir, ay, no, pastor, no le dé ideas a mi papá, pastor, no le dé ideas a mi mamá. Pero esta es la realidad. Y algún día tú, joven, vas a tener a tus hijos. Y algún día te vas a acordar de esto. Claro que esto ya no es una moda entre nuestra sociedad. Claro que esto ya no es algo que, es que lo voy a hacer, ¿no? No, ahora es como tratar de negociar con mi hijo. Mira, si tú haces esto, entonces yo aquello. Mira, si tú dejas de hacer aquello, entonces yo te prometo hacer esto, ¿no? Pero bueno, eso es parte de otro tema. Cuando tú y yo experimentamos la disciplina de Dios
cuando tú y yo experimentamos el juicio de Dios en nuestras vidas, no es agradable. Sin embargo, esa disciplina nos trae de nuevo al camino que Dios quiere que tú sigas tomando. Vamos a leer Números. Vamos a ver de qué se trató este rollo. Números capítulo 31, versículo 9 al 12. Dice así: y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños, a todas sus bestias, y a todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias, y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab que están junto al Jordán frente a Jericó. Trajeron todo el botín, dice aquí. Ahora, para haber traído a las mujeres, a los niños, al ganado y al botín, a los despojos, tuvieron que haber matado a todos los hombres. Y esto fue lo que pasó. Y el pueblo de Israel, esa compañía de 12,000 hombres que fueron a Madián, trajeron a Moisés, a Eleazar y a todo el pueblo de Israel, a los cautivos, al botín y los despojos de Madián. Eso fue la sentencia para el pueblo de Madián. Y los trajeron allí a Moab, enfrente de Jericó. Mira, ya te lo he dicho antes. Este es uno de los pasajes más difíciles dentro de la Biblia. ¿Por qué? Porque la orden de matar a todos los madianitas no la dio Josué, no la dio Moisés, no la dio Eleazar, no la dio David, no la dio ningún rey así. ¿Quién fue quien dio la orden de matar a todos los madianitas? ¿Quién fue? Fue Dios, directamente. Y te lo he dicho antes, Dios solamente es el único que puede ver hoy, ayer y pasado mañana o a futuro al mismo tiempo. Solamente Dios puede ver lo que está pasando, lo que pasó y lo que pasará. Porque solamente Dios puede tomar este tipo de decisiones. Si el día de hoy tú y yo sacamos de contexto este pasaje y decimos, y Dios mandó matar a los madianitas, y Dios mandó matar a las mujeres, y Dios mandó matar a todos, inclusive a los niños. Si lo vemos fuera de contexto, esto es así como que, ¡wow! ¿Por qué Dios dice esto? ¿No? ¿Por qué Dios está haciendo esto en contra de las personas? ¿No que es un Dios de amor? ¿No que es un Dios de misericordia como tú lo cantas o como tú lo dices? Si lo sacamos fuera de contexto, entonces Dios es el Dios más malo de todos. Pero si lo posicionamos dentro de un contexto, nos vamos a dar cuenta por qué Dios lo dijo. Ahora, esta es una costumbre de la gente antigua. ¿Estás de acuerdo? El día de hoy ya no pasa esto. Van a las guerras y esto ya no pasa igual. Aunque en las guerras contemporáneas ha habido muchos muertos, ¿no? Millones de muertos. En la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, millones de muertos. Sin embargo, esta costumbre es de mucho tiempo antes. Una costumbre, usos y costumbres de hace miles de años. Traer el botín, traer los despojos, traer a los capturados delante del rey. Era una costumbre natural para ese entonces. Dentro de los resultados de la guerra, traían a los cautivos, usualmente a las mujeres, traían a los cautivos, a las mujeres, a los niños, traían todo lo que podían sacar de las casas de las personas. Y eran precisamente estos, por ejemplo, los que mataban a todos los hombres, los que conquistaban. Los que conquistaban llegaban y quemaban todo, destruían casas, destruían civilizaciones enteras. Tomaban prisioneros, los hacían esclavos y escucha la palabra, a esos esclavos y cautivos los absorbían dentro de su sociedad. Los absorbían dentro de su sociedad. Y entonces la nación que conquistaba los decía, pues vengan, ¿no? Ustedes son parte de nosotros.
destruían sus ciudades, destruían su cultura, se llevaban todo lo que podían, pero dentro de esos usos y costumbres antiguos también estaba de llevar el resultado de la guerra delante del rey. Los cautivos, el botín, los esclavos, los llevaban delante del rey para que el rey lo aprobara. ¿Ok? Y entonces llegaban los guerreros y decían: rey, aquí está lo que te traje. Aquí está lo que ganamos para ti. Muchas civilizaciones se destruyeron por estos usos y costumbres. Y también muchas civilizaciones se hicieron ricos por causa de esta práctica. Y entonces llegaban a un reino y se llevaban todo el oro y la plata y todo lo precioso, se lo llevaban y se hacían ricos a través de la conquista. ¿Por qué crees, por ejemplo, que Gran Bretaña tiene la moneda más estable de todo el mundo? ¿Alguien sabe cuál es la moneda de Gran Bretaña o de Inglaterra? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es? La libra esterlina. Y si tú te das cuenta, por ejemplo, Gran Bretaña o Inglaterra están fuera de lo que se llama la Sociedad Económica de Europa, que todos tienen el euro como moneda. ¿Por qué crees tú? Porque la libra esterlina vale más que el euro. Ahora, ¿por qué la libra esterlina está tan cara? Porque tiene su fundamento en oro. ¿Y cuál es ese oro? El oro que se llevaron de todos los países que conquistaron. Y bueno, así ha sido. Así fue en el antaño, así ha sido hoy también, de alguna u otra manera. Entonces, todo ese botín lo llevaban delante del rey para la aprobación del rey. Pero aquí no había rey, entonces lo trajeron delante de Moisés, que era el caudillo, y delante del sumo sacerdote, que eran las eminencias o la autoridad mayor en todo el pueblo de Israel. Y es interesante cómo las malas decisiones de nuestra vida siempre tienen un tinte de querer agradar al hombre. ¿Ok? Lo llevaron delante del rey, lo llevaron delante de Moisés, lo llevaron delante del sumo sacerdote para que entonces el sumo sacerdote o Moisés lo aprobara lo que hicieron. Siempre mis malas decisiones van a tener una pincelada de querer agradar a alguien más. ¿Ok? Busca Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Cuando prediqué hace 8 días allá en Querétaro, no están acostumbrados a unas prédicas tan largas. Entonces me dijeron: nada más tienes 40 minutos. Dije: ¡oh! No sé cuánto me tardé más, pero ya estaban ansiosos. Y yo lo estaba presumiendo a ustedes, que ustedes aguantan 2 horas. Entonces, va a ser de 2 horas, ¿no? No se crean. Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. ¿Lo tienen? Sí. Dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pablo está diciendo: yo no quiero agradar a los hombres, yo quiero agradar a Dios. Ahora busca Juan capítulo 12, versículo 42. Juan 12:42. Juan 12:42. ¿Lo tienes? Ok, está hablando aquí acerca de judíos. Jesús está hablando acerca de fariseos. Está hablando acerca de gobernantes de la región de Palestina en los tiempos de Jesús. Y dice, Juan 12:42 dice: con todo eso, después de que todo lo que hizo Jesús, los milagros, lo que hablaba Jesús, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, en Jesús. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga.
porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Los gobernantes fueron impactados por el mensaje de Jesús. Los gobernantes judíos fueron impactados por la palabra de Jesús. Pero aunque ellos creyeron en lo que Jesús decía, tuvieron miedo. ¿De quién? De los fariseos. Tuvieron miedo de los religiosos. Tuvieron miedo de los fariseos para que no los expulsaran a ellos y a sus familias de las sinagogas. Y tenían miedo. ¿Y a quienes buscaron esos gobernantes? Aunque habían creído en Jesús, ¿a quién buscaban agradar? ¿A quién? A los hombres más que a Dios. Busca ahora Hechos capítulo 12, versículo 1. Hechos 12, 1. Hechos 12, 1. Hechos 12, 1. ¿Lo tienes? Sí. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto, fíjate, viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. ¿Qué fue lo que hizo Herodes? No el que mandó matar a los niños cuando Jesús murió. Este Herodes era el hijo de aquel Herodes. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Herodes? Mandó agarrar a los cristianos y a los apóstoles. Y había matado a Jacobo y al hermano de Juan. Los había mandado matar a espada. Y entonces se dio cuenta de que esto agradaba a los judíos. Y mandó agarrar a más, así como que, ¡ay, esto les gusta! ¿Ah? Y por ahí hay un dicho, ¿no? Al pueblo, pan y circo. Y entonces Herodes vio que esto le agradaba a los judíos. Y entonces dijo, pues agarren a todos los demás. ¿Por qué? Porque Herodes, al ser rey de Palestina, de aquel entonces, la gente no lo quería a Herodes. Y no lo quería porque no era judío. No era un rey judío. Era un rey que habían puesto por encima de los judíos. Y entonces cuando Herodes vio que esto le gustaba a los judíos, dijo, pues les voy a dar más, para que me quieran más. Entonces prácticamente buscó más likes en internet, buscó más likes en su perfil, para que todos le pusieran manita arriba, ¿no? Así como que, esto les gusta, pues lo voy a volver a hacer. Y como el día de hoy, por ejemplo, ¿no? En internet, esos videos más famosos, los que tienen más likes, los que tienen más seguidores, entonces los vuelven a repetir, los vuelven a hacer. Y entonces vemos a mucha gente que ha sido hecho famosa por este tipo de cosas, ¿no? Ahora busca Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 1. Dice así, guardaos, dice Jesús, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Daban limosna delante de los hombres, para que todos los vieran. Ahora busca el versículo 2, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué dan limosna a los pobres delante de los hombres? ¿Para qué dice ahí? Para ser alabados por los hombres. Dice, tú no lo hagas así. Ahora busca el versículo 5. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué dice ahí? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Luego bríncate el versículo 16. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros. ¿Para qué?
para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué es lo que hacían los religiosos? ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Buscaban que los hombres los vieran. Buscaban aprobación de los hombres. Daban limosna delante de las personas. Ayunaban y decían, estoy ayunando delante de las personas. Oraban en las plazas para que todos los vieran, para buscar la aprobación de las personas. Habiendo dicho esto, los cristianos en muchas ocasiones tomamos malas decisiones por querer agradar a alguien más. Tomamos malas decisiones por querer agradar a alguien. Personas religiosas, por ejemplo, personas de la familia, personas que trabajan en tu mismo trabajo, personas que viven dentro de tu colonia. Y de repente, para que tus vecinos no te vean mal, pues también adornas con cositas de Halloween, tú, ¿no? Es que no es malo. Y tú también ahí estás adornando y pones calabazas y pones brujas y pones momias para que los demás no te digan nada. O tal vez, ¿no? Adornas de otra manera. O tal vez haces cosas. O tal vez dejas de hacer cosas solamente por darle gusto a alguien más que no es Dios. Y ya quedamos en que no podemos nosotros darle gusto a la gente. No debemos hacerlo. ¿Es mi decisión tener el contentamiento de los hombres? ¿O es mi decisión buscar la aprobación de Dios? ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? ¿Tener contenta a la gente? ¿O quieres buscar realmente la aprobación de Dios? Y sabes, esto es difícil. No es fácil para nada. No es fácil buscar la aprobación de Dios y dejar que la gente hable. ¿Es fácil hacer esto? ¿Verdad que no? Todos los días nos enfrentamos con cosas. Todos los días nos enfrentamos con chismes. Todos los días nos enfrentamos con indirectas. Y sobre todo, por ejemplo, se vienen fiestas familiares. Fiestas familiares en las cuales, si tú en algún momento en tu familia no conocen de Dios y tú dices, es que yo quiero dar gracias por la familia, por la cena, te van a señalar y van a hablar chismes de ti y posiblemente van a decir, ahora sí, ¿no? Muy santo tú. Ahora sí resulta, ¿no? Cuando tú invitabas las botellas, cuando tú invitabas las caguamas, cuando tú hacías, ¿no? Ahora sí resulta. Y entonces recibes crítica. Y hemos visto también anteriormente que la peor crítica que podemos recibir, ¿de dónde viene? ¿De gente de afuera o de nuestra propia familia? De nuestra propia familia. Y entonces la gente misma lo hace, ¿no? La familia lo hace, la sociedad lo hace, y lo reconozco. No es fácil buscar la aprobación de Dios y desechar la opinión de las personas. No es fácil. Pero es nuestro deber. Es lo que tú y yo buscamos o debemos de estar buscando. Ahora, alrededor de nosotros existe lo que llamamos la presión social. ¿Has escuchado alguna vez que una persona es alcohólico por presión social? ¿O es un alcohólico social, por ejemplo? Es que es un alcohólico social. ¿Qué significa eso? Que cada vez que se reúne con personas que toman, no son alcohólicos, la presión de decirle, ten, tómate una, ten, tómate dos, ten, tómate tres, lo lleva a tomar y lo lleva a ser alcohólico. Entonces, la presión social está encima de nosotros. La presión cultural está encima de nosotros. La presión religiosa está encima de nosotros también. La presión familiar, la que más pesa, está también encima de nosotros. Creo que ya dije esto alguna vez. Una iglesia en Rosarito, también de Calvary Chapel. Esa iglesia en Rosarito tiene alrededor de 1,500 miembros. Muchísimos, muchos. Y Rosarito, la ciudad de Rosarito, los que conocen para allá, Rosarito no es más grande que Silao.
es prácticamente igual que Silao. Muy chiquito. Y entonces, ¿cómo es que hay muchas iglesias? ¿Y cómo es que esa iglesia también, Capilla Calvario, Calvary Chapel, tiene más de 1500 personas? ¿Cómo es posible? Y le pregunté yo a uno de los pastores, ¿no? De ellos. Y le dije, oye, explícame algo. ¿A qué tú atribuyes que haya mucha gente dentro de la iglesia y que vaya a buscar a Dios? Porque la iglesia es muy grande. O sea, Rosarito no es una ciudad grande, ¿no? No es una metrópoli. Y él me dijo, pues no sé. No sé. Dice, pero sí sé algo. Dice, hay mucha gente que trata de cruzar a Estados Unidos y no puede cruzar. Y ya no quiere regresar a su pueblo o a su estado. Entonces lo que hace es vivir aquí. Vivir en toda la franja fronteriza. Pero no solamente eso, sino dice, mucha gente llega a las iglesias como la de nosotros. Mucha gente llega a las iglesias buscando una familia, buscando a alguien en quien confiar, buscando a un núcleo en donde puedan sentirse parte de. Entonces cuando llegan a la iglesia encuentran eso, encuentran una familia, encuentran un núcleo en donde vivir, gente con la cual relacionarse. Pero también vemos algo, de que su familia religiosa, su familia super ultra católica, su familia super ultra idólatra, se quedó en Guerrero, se quedó en Oaxaca, se quedó en Puebla, se quedó en México, se quedó en Zacatecas, y ellos están solos. ¿Sabes cuánta gente aquí de nosotros ya no viene a la iglesia por causa de la presión familiar? Mucha. Y no te digo porque me lo imaginen, te digo porque ellos mismos me lo han dicho. Pastor, ya no voy a ir. ¿Por qué? Es que mi mamá me dice, es que mi papá me chacarrilla, es que mis hermanos esto, es que mis papás aquello, es que me dicen que me va a desheredar. ¿Qué? ¿Qué te va a heredar? No tiene nada, ¿no? Pero ahí está la gente, es que ya no voy a ir, ¿no? Porque me dicen que ya, que esto, que cómo yo voy a traicionar a la tradición familiar. ¿Cómo yo voy a traicionar la religión familiar? Y la pregunta es, bueno, pues sigue en tu religión familiar. ¿Pero qué has aprendido en todo ese tiempo? Nada. Pues bueno, es tu decisión. Agradar a los hombres o buscar realmente la aprobación de Dios. Presión social, presión cultural, presión religiosa, presión familiar. Hace 50 años, por ejemplo, hace 50 años, el homosexualismo era mal visto en nuestra sociedad. Hace 50, 60 años. Pasan los años y después de ser mal visto y de ser rechazado, entonces es aceptado después. ¿Te has dado cuenta de eso? Y después pasa el tiempo y no solamente es aceptado, sino que después cambia y ahora se convierte, después de ser aceptado, se convierte en ser defendido y ser reconocido. Y después pasa el tiempo y hasta el día de hoy estamos todavía en ser reconocidos. Pero va a llegar un día en donde ya no solamente va a ser reconocido, sino va a ser promovido, que ya estamos ahorita. Y para la gente y la sociedad es mucho más escandaloso ser cristiano que ser homosexual. Es más, si alguien se pronuncia como homosexual, no hombre, hasta le prenden cohetes. Y si tú llegas a la casa de tu mamá, de tu papá, es que conocí a Dios, me hice aleluya, mamá. Te prenden a ti los cohetes. Y entonces es difícil, porque hay una presión familiar. Y va a llegar un punto en donde la homosexualidad no solamente va a ser promovida, sino, escucha, va a ser obligada. De mí te acuerdas. Los chavos de mí se acuerdan. Va a ser promovida y obligada en algún momento. Todavía no llegamos, pero puede pasar. Como muchas otras cosas. Entonces tenemos que entender el asunto de la presión social. Sí, estamos en una presión social infame.
Pero ahora le añadimos otra. Y le añadimos la presión de las redes sociales. Jóvenes, también, qué bueno que se quedaron. La presión de las redes sociales está, ¡pum!, así, arriba. ¿Sabías tú que hay jovencitos y jovencitas que se han llegado a suicidar por causa de perder amigos? Ya no te digo de Facebook, porque si les digo Facebook, me voltean a ver raro los chamacos. ¿Eso qué es, no? Pero por haber perdido amigos en Facebook, por haber perdido amigos en Instagram, por haber perdido amigos en el TikTok, por haber perdido seguidores. ¿Sabías tú que hay jóvenes? Y te lo digo porque yo he platicado con ellos y yo les he llamado la atención también, que no pueden estar sin su celular. Y entonces digo, ¿y quién te escribió? No sé, pero ya sonó, ¡ping! ¿No? Ya sonó. Ay, pues lo veo. ¿Y quién te escribió? No sé, me llegó una noticia. ¿De qué? Pues no sé, que el cempasúchil está más caro. Notificaciones. Y ya te llegan, ¿no? Y entonces, si no les llegan notificaciones, si no les llegan mensajitos, si no les llegan nada, ¿sabes tú que se ponen? He visto jóvenes que se ponen ansiosos. Es que no me ha llegado nada, es que no me ha llegado nada. ¿Por qué nadie me escribe? ¿Por qué no hay ninguna notificación? Chíflame, chíflame, chíflame. Se sienten ansiosos porque no les llega notificación alguna. Y entonces hablamos de una presión de las redes sociales. Últimamente han habido noticias en las cuales jovencitos, por causa de buscar likes y buscar seguidores, han hecho retos que son mortíferos, que les han causado la muerte. Y eso es muy peligroso, porque no solamente es tratar de agradar a los hombres, sino que ya también mi vida se ve comprometida por tratar de buscar likes de gente que ni conozco. A nosotros, que ya estamos en otra generación, así como eso, así como, ¿eso qué? ¿Eso qué? ¿No? Nosotros. Pero ellos, es una realidad. ¿Sí o no, muchachos? Muchachos, ¿saben? Es una realidad. Y entonces, para ellos es algo que causa estrés y les causa ansiedad. Tú y yo, que vivimos gran parte de nuestra vida sin celular, pues ¿qué es ese celular? Yo no estoy amarrado al celular, decimos nosotros, ¿verdad? Pero nuestros hijos lo empiezan a ver de una manera diferente. Entonces, platica con ellos. Platica con tus hijos. Entonces, todo esto, presión social, presión cultural, presión religiosa, presión familiar y aún la presión de las redes sociales nos han llevado a alejarnos de Dios. Nos han llevado a alejarnos de su propósito. Hemos cambiado autoestima y aprobación por vida eterna, por el sustento que Dios nos da. Hemos cambiado lo eterno porque solamente una persona nos diga bien. ¿Sabías tú, por ejemplo, que hay vicios que muchos de nosotros agarramos por presión social? Tenías 15 años, tenías 13 años y estabas con tus amigos de la secundaria y te dijeron, órale, mira, ándale, fúmale. Y ahí estás tú. Nada más por verte grande, ¿sí o no? Ándale, tómale tantito. Y ahí estás tomándole y estás todo mareado a los 13 años. Ay. ¿Por qué? Nada más por presión social, por presión de tus amigos, por querer formar parte de un grupo. ¿Sí o no? Los viejos, los que estamos aquí, nos presionaban y nos hacían carrilla, ¿eh? Antes se le llamaba carrilla, ahora es bullying. Antes se le llamaba carrilla. Y entonces buscábamos la aprobación, buscábamos que nuestra autoestima estuviera grande, ¿no? De que la gente, de que nuestros compañeros nos aceptaran. Si no, íbamos a ser los apestaditos del salón. Íbamos a ser los del rincón, ¿no? Los del salón.
Y tus hijos y mis hijos están batallando con ser cristianos dentro de una sociedad que no solamente tiene una presión cultural, social, religiosa y familiar, sino también ahora de redes sociales. Batallan más que nosotros, nuestros hijos. Buscar autoestima, buscar aprobación les ha quitado de el camino de Dios y del propósito de Dios en su vida. Santiago 4:4, por favor. Santiago 4:4. Sin embargo, tú y yo tenemos que enseñarles que el propósito de Dios es diferente. Santiago 4:4. Cuando tú y yo estábamos en la secundaria, en la prepa, tal vez, decías, mis amigos. Yo quiero preguntarte, ¿cuántos de esos amigos de la prepa, de la secundaria o de la primaria tienes ahorita y te han ayudado en los momentos más difíciles? ¿Cuántos? ¿Uno tal vez? ¿Ninguno tal vez? ¿Te das cuenta de eso? Jóvenes, los que ustedes dicen que son sus amigos, no son sus amigos, son sus compañeros. Amigos es otra definición. ¿Ok? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Se constituye enemigo de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No busques presentarte ante la gente para que la gente te apruebe, sino busca vir a Dios para que Dios te apruebe. Y entonces, regresamos a Números. Los del ejército, los 12,000, llevaron cautivos mujeres, niños, niñas, llevaron el botín, animales, enfrente de Moisés. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Versículo 12, lo trajeron delante de Moisés. Versículo 13, ¿qué fue lo que pasó? Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, porque por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas de entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. ¿Ok? ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? ¿Encontraron la aprobación del rey? ¿Encontraron la aprobación de Moisés? No, sino que Moisés les dijo, ¿qué fue lo que pasó? Se enojó Moisés. Mira, la cultura madianita era una cultura, pregunta, ¿la cultura madianita era una cultura pro Dios o era una cultura anti Dios? ¿Qué crees? ¿Te imaginas? Era una cultura anti Dios, porque todo lo que ellos promovían no tenía nada que ver con Dios. Inmoralidad, idolatría, hechicería, mentiras, sacrificar sus hijos a los dioses, etcétera, etcétera, etcétera. La cultura madianita era anti Dios y para ellos era algo común allí en Madián. Era algo común, era de todos los días comportarse de esa manera. Era de todos los días la inmoralidad sexual en Madián. Y era algo despreciable delante de Dios. Y entonces, ¿por qué se enojó Moisés? ¿Por qué se enojó
con el pueblo de Israel? ¿Por qué se enojó con los que fueron a destruir a Madián? ¿Por qué se enojó con ellos? Porque los hijos de Israel no estaban viendo el peligro de inmoralidad sexual y de idolatría que representaban estas mujeres que antes condujeron a estos mismos hombres al pecado. El pueblo de Israel no veía el peligro de tener a estas mujeres con vida entre ellos. Lo que hacía una nación que conquistaba a otra era absorber a los cautivos, a los esclavos. Y entonces esto iba a pasar también entre el pueblo de Israel y las mujeres madianitas. Y sus hijos también los iban a absorber. Y esto no era nada agradable delante de Dios. ¿Por qué? Primero, porque estas mujeres les iban a hacer caer otra vez a los hombres en idolatría y en inmoralidad. Ya lo habían hecho una vez. ¿Por qué no lo iban a poder hacer otra vez? Por eso debían estas mujeres ser eliminadas. Los niños varones algún día crecerían con deseos de vengar a su pueblo. Algún día ese niñito iba a crecer. Iba a decir, ustedes mataron a mi papá. Y entonces se vengaría tal vez. Y esto, mis hermanos, es duro. Lo sé, es duro. Es duro hablar de muerte. Es duro hablar de sentencia en contra de las mujeres, en contra de esos niños. Es duro, sí, lo sé. Pero obtenemos un gran principio bíblico aquí. Los cristianos a menudo tropezamos con cosas que son una amenaza, pero que no se ven como una amenaza en sí. Pensamos que no nos va a hacer daño. Pensamos que no es peligroso. Pensamos que no nos va a hacer nada. Pensamos, ¿qué tanto es tantito? Así lo pensamos. Bueno, las mujeres de Madián eran mucho más peligrosas que cualquier hombre guerrero madianita en contra de Israel. Porque su influencia a la inmoralidad y a la idolatría les iban a dar una puerta para que entonces el pueblo de Israel fuera destruido, siendo el pueblo de Israel una comunidad espiritual. Entonces, si eran una comunidad espiritual, eran una comunidad guiada por Dios, y esto no podía permitirse. ¿Qué es lo que no podía permitirse? Que el pueblo de Israel se alejara de Dios. Eso es lo que no podía permitirse. Y entonces por eso Dios dice, ¿sabes qué? Esas mujeres, destrúyelas. Y Moisés se enojó porque decía, ustedes no entendieron. O sea, esto los va a llevar a la ruina. Y por eso dice, o dijo, lo que vemos o estamos leyendo. Matar a toda mujer que haya conocido a hombre carnalmente. Pero a todas las jovencitas, a las niñas, dice, a ellas no. A los niños, a los hombres varones, a ellos sí. Los cristianos decidimos en muchas ocasiones pensando en que no va a ser una amenaza, pensando en que nada va a pasar. Cuando hay peligro, decidimos porque vemos el peligro. O sea, por ejemplo, si ves caminando un alacrán en tu casa, en el techo de tu casa, en la pared de tu casa, y entonces tú lo agarras conscientemente. Yo voy a agarrar eso. Qué bonito alacrán, lo va a ser mi mascota, ¿no? Lo agarras. ¿Tú lo agarras conscientemente? ¿Realmente alguien aquí pudiera tomar un alacrán conscientemente para que le pique? No. Usualmente cuando te pica un alacrán es porque no te diste cuenta. ¿Cierto o falso? Entonces, hay peligro que vemos, y de ese peligro que vemos nos alejamos. Ves una araña y entonces, ¡ay! Gordito, ven a matar la araña, ¿no? Y ya vas a matar la araña porque entonces ves un peligro. Pero cuando no ves la araña, cuando está metida en una chamarra, cuando está metida en un zapato, y entonces tú metes el pie en el zapato, ya te picó la araña, ya te picó el alacrán, ya, ¿no? Pero cuando hay peligro, evades el peligro. Cuando hay algo malo, lo tratas de evadir. Cuando vemos amenaza, la tratamos de evadir. El punto aquí es que
cuando hay peligro que no lo vemos, entonces caemos en que nos pica, caemos en que nos muerde, caemos en que, bueno, no. Un perro, por ejemplo, un perro todo rabioso, un perro todo enojado, que te está ladrando. Tú te acercas a él y, ¡ay, qué bonito perrito! ¿Te acercas? No, lo evades. Cuando te ha mordido un perro, si alguna vez te ha mordido un perro, es cuando te agarra desprevenido, ¿no? Y ya tú vas caminando, ¡ay, me mordió el perro!, ¿no? Te mordió el perro. Entonces, cuando hay peligro, tratas de evadirlo, porque lo ves con tus ojos. Tratas de evadirlo, porque lo ves con tus ojos naturales. Busca 2 de Corintios, capítulo 11, por favor. 2 de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. ¿Lo tienes? Cuando hay peligro, lo evades, porque lo ves con tus ojos naturales. Segunda de Corintios 11, 14. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Cómo se presenta a la gente? Como un ángel de luz. Y te quiero aclarar algo. Cuando tú te imaginas al diablo, yo te digo Satanás, diablo, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Tal vez cuernos y cola. Y su piel roja, ¿no? Porque en la lotería y te lo muestran y todo el asunto. Pero ¿sabías tú que ni los cuernos, ni la cola, ni el color rojo son bíblicos? Sino totalmente todo lo contrario. Es algo deleitable. La obra de Satanás es algo atractivo, es algo sutil, es algo hermoso para la carne. Cuando Satanás estaba en el cielo, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Luzbel, que significa bella luz o luz bella. Y entonces, cuando estaba allí, era el más atractivo, el más guapo, el más hermoso. Y entonces, la imagen bíblica de Satanás realmente es algo que te seduce, algo que te atrae. Hablamos de nuestra carne, algo que te cautiva, algo cuando tú menos acuerdas ya te tiene amarrado. No es algo que te va a asustar, es algo que te va a cautivar y te va a engañar. Satanás es el maestro de la mentira y el padre del engaño. Primera de Juan. Entonces, Moisés se enojó con el pueblo de Israel y les dijo, ¿cómo es posible que ustedes traigan a estas mujeres? Y entonces dijo, ¿sabes qué? Denle chicharrón a todas, ¿no? Y ya, les dan chicharrón a todas. Ahora, cuando nosotros, como hijos de Dios, la hemos regado y no tenemos la aprobación de Dios, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? ¿A dónde podemos ir tú y yo? Metafóricamente hablando, ¿a quién tienes que destruir delante de ti? ¿A qué tienes que destruir delante de ti? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué es lo que pasa en nuestra vida? Haz de cuenta que tú y yo somos ese pueblo de Israel, ese ejército.
y traemos a los cautivos y traemos a las cautivas, ¿no? A nuestra vida, delante de Dios. Y le decimos, Señor, aquí estoy, soy deficiente, tengo muchas cosas que todavía no puedo vencer, pero mira, aquí estoy delante de ti. Y Dios dice, no, porque estás buscando la aprobación de los hombres y no la aprobación de Dios. Tienes que destruir lo que traes encima. Y bueno, hablando de destrucción, cada quien sabe lo que trae en su morral. Cada quien sabe lo que tiene que llevar delante de Dios. Cada quien sabe, metafóricamente hablando, lo que tienes que matar en tu vida. Cada uno de nosotros lo sabe. Ahora, ¿qué es? Ese es entre Dios y tú. ¿Alguno de ustedes se acuerda de Sansón? ¿Ok? Te lo voy a leer muy rápido porque ya no tengo mucho tiempo. Sansón, Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16, versículo 21. Sansón jugó demasiado a retar a Dios. Y estuvo con una mujer llamada Dalila. Y Dalila 4 veces le hizo una emboscada. Y Sansón nunca vio una amenaza en eso. Sansón nunca vio peligro en eso. Pensó, otra vez Dios me va a ayudar. Otra vez Dios me va a librar. Sansón nunca vio amenaza. ¿Y qué fue lo que pasó al final? Lo agarraron a Sansón. Dice versículo 21, Jueces 16, 21. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón a la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. ¿Qué es lo que hace el pecado en nuestras vidas? El pecado lo que hace en nuestras vidas es que nos tiene ciegos, nos causa hacer la burla de todos los demás. Mira ese cristianito, cuando te equivocas, mira ese cristianito, ya se equivocó. Nos causa prisión en nuestras vidas y nos causa, a final de cuentas, la muerte. Eso fue lo que pasó en la vida de Sansón. Ceguera, burla, prisión y muerte. Los últimos versículos para acabar. En Números, capítulo 31, versículo 19 al 20. Dice, y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona, y cualquiera que haya tocado muerto, permanecer fuera del campamento 7 días. Y os purificasteis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificasteis todo vestido y toda prenda de pieles, y toda obra de pelo de cabra, y todo utensilio de madera. Dice, purificaréis todo, ustedes y todo lo que toquen. Dios está buscando pureza espiritual. Y al ser una comunidad guiada por Dios, no podían alejarse de Dios. Estaban en un desierto, no podían alejarse de Dios. Y purificarse era sumamente necesario. La espada de la guerra exceptuaba mujeres y niños. Pero aquí vemos la espada de justicia de Dios. Y la espada de justicia de Dios no hace distinción de nadie. ¿Qué es lo que dice Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí no estamos viendo una espada de guerra. Estamos viendo una espada de justicia. Y entonces dice, tienes que ponerte a cuentas con Él. Dios busca nuestra pureza espiritual. Tú y yo somos pecadores. Yo lo soy pecador. Sin embargo, tú y yo podemos limpiarnos y purificarnos para regresar a Él. Hemos fallado, sí, yo he fallado y tú también has fallado tal vez. Hemos fallado tanto en nuestras vidas, pero podemos regresar a Él.
Y allí en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10, dice que si tú y yo tenemos pecado, podemos ir a Dios y pedir perdón. La odiosidad del pecado nos ha tenido ciegos, esclavos, y nos ha hecho la burla de mucha gente. Nos ha apartado del Padre. Decidimos tal vez sin pensar, sin ver el peligro, sin ver la amenaza que nos destruiría. Lo decidimos, ya lo tomamos tal vez. Tal vez nunca vimos el engaño ni la amenaza oculta. Sin embargo, Dios dice, ven, regresa, ponte a cuentas. Ven, regresa, yo estoy contigo. Ven y arrepiéntete. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Ponte en pie, por favor. Vamos a celebrar la Santa Cena. Y este es un momento para que te pongas a cuentas. Este es un momento para que tú le digas a Dios, Señor, perdóname. He tomado malas decisiones en mi vida. He hecho lo malo. Señor, perdóname. Hoy quiero estar delante de ti, Padre Santo, sin mancha alguna. Quiero ponerme a cuentas contigo, Dios, y pedirte, Señor, que me perdones una vez más. Quiero invitarte a que pases. Y que vengas por el jugo, y que vengas por el pan. Y que te pongas a cuentas con Dios. Ven, pasa. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. El agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Señor Jesús, reconocemos hoy, Dios, hoy y siempre,
que en ti, Señor, está nuestra vida. Que en ti, Dios, nuestro corazón, Señor, está vacío, sin ti, Padre. Pero en ti somos llenos, completos. Y hoy delante de tu presencia, Señor, te pedimos perdón. Te pido perdón, Señor, por nuestras malas decisiones. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos buscado una y otra vez agradar a las personas y no a ti. Te pedimos perdón, Señor, y hoy buscamos ser obreros aprobados delante de ti. Perdónanos, Señor. Aquí está nuestra vida y aquí está nuestro corazón. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Dios, porque nos has permitido conocerte. Y todo a través, Señor, de tu sacrificio. Moriste en la cruz por mis vergüenzas, por mis pecados. Moriste en la cruz, Señor, por mis malas decisiones. Pero hoy, Señor, quiero agradarte. Hoy, Señor, quiero hacer las cosas como tú me has pedido. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu sacrificio. Puedes tomar el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor Jesús, tu sangre bendita, tu sangre preciosa, nos ha hecho libres. Y ya no estoy ciego, Dios. Y ya no soy cautivo. Y ahora, Señor, tú nos has aprobado, pero no por lo que yo haga, sino porque Jesús habita en nuestro corazón. Y somos llamados dignos delante de ti. Hoy recordamos tu sacrificio. Hoy recordamos, Señor, que tú moriste en la cruz por nosotros. Bendito seas, Señor. Hoy te recordamos, Padre, en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Puedes tomar la copa. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber
basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Gracias, Señor, por este día. Y gracias por la vida de mis hermanos. Y gracias, Dios, por tu preciosa iglesia. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar juntos una vez más. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. A ti sea la gloria, Padre. Guárdanos, Dios, de camino a casa. Guárdanos, Dios, en la semana. Y abre nuestros ojos, Señor, ante la amenaza y el peligro, Dios, de no estar contigo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias por venir hasta acá. Un abrazo para todos ustedes. Gracias.